Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Andrea Balda es una destacada analista de la política internacional. Conversamos con ella sobre lo que está pasando en el mundo, si estamos cerca de una nueva guerra mundial y sobre cómo estas tensiones impactan directamente nuestra vida cotidiana. Estados Unidos llevaba una amplia trayectoria en el que pensaban el poder desde un punto de vista de poder real, es decir, la combinación casi perfecta del poder Andrea, me da muchísimo gusto volver a conversar contigo. Es un placer estar aquí contigo nuevamente. La última vez que conversamos, recuerdo perfectamente que me dijiste ya, sí, poco más de un año, que estábamos cerca, o que creías que estábamos cerca de una tercera guerra mundial. ¿Aún sigues pensando eso ahora? Sí, de acuerdo. A ver, y retomando lo que te dije hace poco más de un año, hablamos de un momento de transición en el sistema internacional en el que las condiciones se daban para que lleguemos a las puertas de un conflicto de esa envergadura, y creo que eso se mantiene al día de hoy. Es decir, seguimos viendo un proceso de transición que no tiene que ser inmediato, es decir, la crisis de los 20 años fue de 20 años. Vamos a ver, y estamos todavía viviendo un proceso de transición del sistema internacional en el que seguimos viendo, es decir, las condiciones que identificamos hace año y medio han ido madurando. El rol de los organismos internacionales y el del multilateralismo sigue decayendo, y luego estamos viendo cómo actores internacionales se van posicionando con capacidades similares de poder y reconociéndose mutuamente, además, en esas mismas capacidades. La visita de Trump a China, por ejemplo, nos comprueba un poco y legitima un poco esa visión de China de ser un par de Estados Unidos en ese sentido. Y también hemos visto cómo se han ido utilizando herramientas de tinte económico para torcer posiciones a nivel internacional, que nuevamente es otra señal de este cambio de proceso en transición del sistema internacional. Han pasado tantas cosas en esos 12 meses que hemos conversado. Pasó Venezuela, pasó Irán, está pasando Cuba. Justamente todas esas señales en las que conversamos un año, como que cada vez ya se tangibilizaron en acciones concretas que se siguen en el mundo de la política internacional per se. Quiero empezar a analizar, pero antes de eso quiero preguntarte qué crees que ha sido lo más importante en política nacional que ha pasado justamente en todo este largo de tiempo, y a partir de ahí ver cuáles son las consecuencias que han salido de aquello. Ok, a ver, creo que han pasado, es una pregunta increíblemente difícil porque han pasado tantas cosas que es muy difícil escoger, entre otras cosas porque estamos viendo las implicaciones al tiempo real de todas ellas. Normalmente, y de hecho eso habla mucho de la potencia de estas acciones que se han dado en el ámbito internacional, porque normalmente hay acción, hay reacción, y luego las implicaciones se sienten a largo plazo. En este contexto estamos viendo acción, reacción e implicaciones casi inmediatas. Si pensamos en Venezuela, hubo implicaciones casi inmediatas. De hecho, todavía vamos a ver entre el año que viene y el siguiente implicaciones en el contexto venezolano. El anuncio hoy de Marco Rubio, por ejemplo, de que Delcy Rodríguez va a viajar a India para cerrar contratos petroleros, tiene implicaciones increíbles, más allá de lo que significa para la economía venezolana, lo que significa para la economía estadounidense. Además, es un producto directo de lo que sucede en Irán, que creo que es probablemente de lo que ha sucedido, entre otras cosas, porque lo más probable es que haya sido una operación fallida. Y cuando digo operación fallida me refiero a que cuando los estadounidenses y los israelíes decidieron entrar a este conflicto en Irán, la expectativa no coincidió con la realidad de lo que esperaban que suceda. Me parece que ese conflicto, en las reacciones y las implicaciones que estamos viendo a tiempo real de este conflicto, es probablemente lo más importante que tengamos sobre la parrilla internacional, al menos este año. Entre otras cosas porque los efectos económicos y financieros a nivel global y el impacto de esos efectos han llevado a países a diversificar en sus alianzas políticas, diversificar en sus opiniones y visiones de quiénes son aliados y enemigos, y luego diversificar también cómo van a llevar sus programas energéticos a nivel local. Entonces creo que las implicaciones de eso son mucho mayores y que van a tener efectos a largo plazo también. En ese punto de partida, cuando pasó lo de Venezuela y pocas semanas después pasa lo de Irán, quizás la gente pensaba, mira, puede ser que es una operación similar, donde
entras, haces algo, te retiras, se acabó entre comillas porque el problema en Venezuela todavía continúa, pero al menos hay un tipo de presencia o al menos hay vísperas de un cambio de régimen. ¿Tú crees que se esperaba también que lo que sucedió en Irán, pensábamos que iba a ser algo similar, entrar, salir y quizás algo de cambio de régimen se iba a dar y al final todo salió del tiro por la culata, básicamente? Sí, de hecho, tal cual. Y creo que a eso me refiero con expectativa versus realidad, porque creo que Estados Unidos pensó, bueno, esta es una operación casi que de economía de esfuerzo. Es decir, el régimen está debilitado, han habido marchas durante semanas, la población perdió el miedo, tal. Hubo efectivamente represión. Presidente Trump salió a declarar que él estaba apoyando a la población y que van a tener que atenerse a las consecuencias en caso de que esta sea reprimida nuevamente. Y entonces se pensó que el timing era perfecto en el sentido de si yo le doy un empujón, el régimen se cae. Pero claro, esto habla también de un desconocimiento profundo de la sociedad iraní y luego de pensar y de subestimar a Irán como régimen. Es decir, este es un régimen que tiene 40 años preparado para este mismo escenario exacto. Entonces, claro, cualquier acción de planificación que Estados Unidos e Israel sacaban y ponían sobre la mesa, ya Irán se había preparado para eso desde hace 4 décadas antes. Entonces, creo que en ese sentido sí se subestimó Irán y se pensó que esta iba a ser una operación de empujoncito de caída del régimen y de reemplazo y que la sociedad civil iba a salir a levantarse, a levantarse armas, sola, es correcto, en contra de la Guardia Revolucionaria y en contra de la policía estatal, y sin embargo, efectivamente, eso no sucedió, porque el régimen no solo funciona a ese nivel, funciona a nivel teocrático y luego Irán es un estado enorme de 92 millones de personas, además de una población increíblemente heterogénea, entonces no podemos decir, o sea, así fuera el 10% de esos 92 millones de personas, los que apoyan al régimen, los que se mantienen así, apoyando al régimen a ciegas, siguen siendo casi 10 millones de personas, ¿me explico? Entonces, creo que esa noción de expectativa versus realidad no fue suficientemente trabajada en función de todo lo que tenía que alinearse para que en el contexto de una operación militar táctica en Irán, dé los resultados que se hubieran esperado. ¿Tú dirías que Estados Unidos está perdiendo esta guerra? Yo diría sí, que Estados Unidos está perdiendo esta guerra y no te lo digo solo en términos militares porque efectivamente hay un cese al fuego de por medio y tal. Sin embargo, la narrativa que se empuja alrededor de un conflicto que se da, y recordemos un poco el contexto también, el jueves inmediato anterior, digamos, al ataque en Irán, estaban negociando las partes en Ginebra un acuerdo nuclear. Entonces, en medio de una negociación que viene aparentemente, digamos, de la nada, un ataque que acaba con el ayatolá, importante, sin embargo, hay un sucesor casi inmediato, que además es el hijo del ayatolá previo. Recordemos que además a este ayatolá no lo hemos visto, que sabemos que fue herido en uno de los ataques, entonces está herido, está debilitado y aún así el régimen se mantiene parado porque el régimen se mantiene parado por varias patas, no solo la pata clerical. Entonces creo que sí, o sea, hay que tomar en cuenta que nuevamente, que no se comprendió de manera profunda cuáles iban a ser los efectos de esta operación sobre Irán y el que luego, claro, para Estados Unidos el vender un conflicto en el Medio Oriente que se mantiene, que ya, digamos, ya ha superado el umbral de los 60 días de impuesto por los permisos de poderes del Congreso, ya te genera o te pone el dedo, digamos, en la llaga del imaginario público estadounidense con relación a los forever wars en el Medio Oriente. Entonces, desde el punto de vista narrativo incluso, esta es una guerra que en casa se vende muy mal. Además, es una guerra que afecta directamente al precio de los víveres, al precio de la gasolina, al bolsillo del votante, que además tiene que pensar por quién va a votar ahora en noviembre, y a la par es la ruptura de la promesa de no hacer intervenciones extranjeras. Entonces, si lo pensamos también desde ese punto de vista, a la interna es una guerra que se pierde. ¿Y crees que se ha cruzado por la cabeza de los funcionarios estadounidenses retirarse, pero como ya están tan metidos dentro del asunto ya no saben qué hacer? Creo que les hubiera gustado
no haber entrado para empezar o no haber entrado de esa manera. Que se entró creo que por Israel, o me equivoco. Entraron de manera conjunta, pero sí, efectivamente, parte y lo que se dice, claro, no nos consta, no lo sabemos, pero lo que se dice y lo que se vendió en medios muy temprano fue que Israel le toca la puerta a Estados Unidos y le dice, este es el momento perfecto, tenemos esta inteligencia, este es el momento. Y claro, al final no termina sucediendo así, pero sí, lo más probable es que se haya pensado en un momento cómo salimos, porque además ya hoy no puedes solo salir, tienes que salir victorioso, tienes que poder vender una salida de Irán de manera absolutamente positiva a nivel interno y a nivel externo, es decir, una salida de Irán que mantenga Hormuz cerrado no es una salida victoriosa. Una salida de Irán que mantenga ese país con un programa nuclear no es una salida victoriosa. Entonces, ya hoy las condiciones o las mejores posibilidades de salida implicarían casi que un retorno al status quo ex ante, que para eso no hubieras empezado desde un principio. Exacto. Y ahora hay que entender un poco la gravedad de lo que está pasando en este conflicto y cómo afecta también a la economía internacional, porque uno no puede decir solamente, ya, es que es Estados Unidos o es Israel contra Irán o contra quien sea. Específicamente, al menos en este conflicto, hay una repercusión máxima, incluso aquí desde Ecuador lo podemos sentir en nuestros propios bolsillos. Correcto. ¿Qué está pasando o cuál es la consecuencia más grave a nivel internacional en cuanto a la economía? Hay que tener en cuenta que el 20% del petróleo internacional pasa por el estrecho de Hormuz. El 20%. Entonces, claro, esto implica que hay 20% de petróleo internacional que no está llegando donde ya debe llegar. Entonces, se sintió inmediatamente el impacto en los mercados asiáticos. Había carencia, de los primeros avisos que tuvimos, que aquí había un impacto que ya no solo se centraba en el Medio Oriente, sino que generaba implicaciones y preocupación global alrededor de lo que sucede en Irán, fue cuando Asia dijo, perdón un segundo, señores, ustedes no pueden ir a trabajar en carro, por favor salgan caminando. Vamos a tener que cancelar las clases o vamos a tener que cancelar ciertos horarios de servicio de transporte público porque tenemos que ahorrar, porque no tenemos reservas suficientes para abastecer esta carencia energética. A la par sucede en Europa, un poco lo mismo, tienen el eco de lo que sucede en Asia. Segundo efecto importante con relación a los combustibles para la aviación. Problema serio, sobre todo en contextos de que se viene el verano. Se viene el mundial. El mundial es un momento de vacaciones internacionales. Hablando del mundial, aquí hay un impacto además para los visados de los jugadores de fútbol iraníes. Pero que hasta ahora no sabemos si van a poder jugar o no. Que hasta ahora no sabemos si van a poder jugar o no. Además, en principio se dijo que no iban a ir, después se dijo que sí iban a ir, después dijeron que irían a México, después dirían que por temas de seguridad no irían a México tampoco. Entonces ahí eso está un poco en el aire, pero nuevamente ese es otro efecto, digamos, menor. Pero otro efecto de este conflicto, luego de los combustibles de aviación y lo que significa eso para el transporte de carga y logística internacional, nuevamente, no es un tema solo de viajes, sino además de logística y transporte. Tenemos además que los seguros para las embarcaciones que hacen transporte y logística también alrededor de los mares del Medio Oriente aumentan notablemente. Entonces ese es otro problema con el que hay que lidiar. Al mismo tiempo, hay problemas con relación a los fertilizantes que también pasan por el estrecho de Hormuz. El problema con los fertilizantes además tiene implicaciones de largo plazo, porque ¿qué es lo que pasa? Los ciclos de siembra que necesitaban fertilizantes ahora, digamos, hace un mes, ya no sembraron con la cantidad de fertilizante que hubieran utilizado si lo hubieran tenido a la mano. Eso significa que el siguiente ciclo de cosecha, va a tener menos frutas, verduras, digamos, del que se hubiera esperado. Eso tiene impacto, claro, aquí en Ecuador, a pesar de que el Ecuador tiene un problema grande con la desnutrición crónica infantil, este es un país donde tú lanzas una semilla y crece algo. Digamos, aquí esa problemática no la tenemos tan interiorizada, pero sin embargo, si pensamos en el continente africano y todos esos ciclos de siembra que no utilizaron el fertilizante necesario en contextos de sequía, van a tener problemas con relación a alimentación a futuro. Entonces ese es otro problema, y no solo con relación a la carencia de alimentos, sino además con los precios de los alimentos que van a tener que salir a vender para poder abastecer sus propios
ciclos personales de venta. Entonces aquí hay un montón de afectaciones que realmente no se leen cuando se piensa directamente en lo que sucede en Irán. Y permíteme agregarle uno quizás local, que tiene que ver con justamente el incremento de los combustibles. Y Correcto, aquí en nuestras gasolineras, que, a ver, por supuesto, también sus problemas de refinación y demás, pero el precio del petróleo siempre va a influir en eso, y si cualquiera de ustedes va a una gasolinera, va a sentir cada día 12 de cualquier mes que los precios van a subir, al menos mientras estemos en guerra. Correcto. Y el diésel, además, porque el diésel también aumenta y ese es otro, digamos, otro costo que la gente no tiene o cuyo impacto la gente no lee de inmediato porque piensas directamente en petróleo y gasolina, pero el diésel también aumenta y en el caso del Ecuador es peor porque como tienes el subsidio del diésel y las bandas controladas, tú no sientes en el bolsillo el aumento del precio del diésel, pero el Estado, claro que sí. Claro, todavía hay un microsubsidio, por así decirlo, en ciertos lados. Correcto. Sobre todo, que el sistema de bandas es básicamente un microsubsidio, porque si no tuviéramos eso, incluso la gasolina debería estar más alta todavía. Sí, aún más alta. Y hay algo que me preocupa, el hecho de que yo estuve pensando y también leyendo sobre esto, tiene mucho sentido que incluso el tema de los combustibles y las gasolinas de petróleo en general incluso empeore, porque entiendo que todo eso ahí va por vía marítima, la mayoría. Correcto. Y por vía marítima, si uno toma en cuenta más o menos haciendo cálculos en bruto, no digo que es exacto, pero de vía marítima, por poner un ejemplo, el estrecho, si luego tú te vas hacia Europa o hacia incluso Estados Unidos, no es que sea un viaje de un par de días, generalmente es un viaje de semanas, incluso meses. En un momento creo que leí de 2 a 3 meses que suelen demorar esas embarcaciones hasta llegar a su destino. Lo que quiere decir que desde que empezó el conflicto, que fue aproximadamente en marzo, esos buques que salieron antes del conflicto recién están terminando de llegar a sus destinos después de 2 o 3 meses de eso, lo que quiere decir que ahora recién vamos a empezar a ver esos buques que no salieron del estrecho o que todavía están atrapados o que no pudieron salir y demás. Correcto, aquí hay un atraso importante en términos de logística y nuevamente también hay que mantener en cuenta eso que has mencionado tú, es decir, este redireccionamiento de rutas de transporte marítimo también implica costos, seguro, otro uso de gasolina y tiempo. Entonces, claro, cuando pensamos en estas afectaciones, todos estos son costos que no vienen directamente a la mente, o sea, no los tenemos top of mind, pero están ahí. Y esas afectaciones las vamos a sentir. No ahorita, no fueron inmediatas, pero digamos, hasta Navidad vamos a seguir sintiendo los efectos y después, incluso aún después. Depende hasta qué punto se agrava este problema o no, porque yo no sé si Estados Unidos vaya a decidir salir de este conflicto en el corto o mediano plazo. A ver, así salga mañana. Las afectaciones que se han dado en estos momentos se van a mantener por lo menos 6 meses más, hasta regularizarse por completo. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Ahora retomemos a nuestro continente, el continente americano. Primero empecemos por Venezuela. ¿Crees que va a existir elecciones libres que conlleven un cambio de régimen en Venezuela? Me encantaría ver elecciones libres que conlleven un cambio en Venezuela en los próximos 6 meses. Me fascinaría que eso suceda. Yo creo que va a depender primero de lo que suceda en Cuba y del éxito o no del cambio de régimen que Estados Unidos espera se dé en Cuba, para luego un poco continuar con este movimiento, con este momentum a lo largo de la región. Además, y aquí te voy a agregar a la fórmula la detención de Alex Saab, que y lo conversaba ayer en un programa con Rodolfo Vaquerizo, de hecho sí, que a mi parecer tiene que ver con un trueque de cierta manera, con un intercambio, un quid pro quo entre Venezuela y Estados Unidos, en el que se entrega a Alex Saab a cambio de, pensaría yo, que la tengan aguantada un poco a María Corina Machado, pensando en que Delcy pueda afianzar algún tipo de estructura política antes de que existan elecciones en Venezuela. Yo cuando vi eso de Alex Saab solamente pude pensar de que incluso el diablo paga mal a sus devotos. Porque recuerdo muchas imágenes incluso de Delcy con Saab juntos y demás, y ahora en estos momentos es como que si el régimen, vamos a llamarlo chavista, pero creo que todavía sigue siendo un régimen chavista, está tratando de buscar las formas de mantenerse en el poder
y aguantar lo más que pueda. A ver, desde luego, y es parte, a ver, y vayamos por partes. La razón por la que siguen ahí sentados los Rodríguez es porque era mucho más costoso dejar al régimen absolutamente descabezado. Parte un poco de la premisa de, yo no sé si has escuchado esa cita, en el que en el contexto de los autócratas del Medio Oriente, Estados Unidos prefiere dejarlos sentados porque por último responden a mí. Creo que parte un poco más en paralelo a esa lógica, la razón por la que permanecen los Rodríguez ahí, y bueno, son por último, responden a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y además, recordemos además todo lo que ha podido aprovechar Estados Unidos en el contexto de esta Venezuela sin Maduro a la cabeza, pero con el petróleo controlado por Trump y su gabinete. Eso le suma por lo menos a Estados Unidos en estos momentos y le sirve, entre otras cosas, además para salir del apuro tropiezo, que tiene. sí, del tropiezo en Hormuz, en ese contexto también. Entonces, claro, del sí es conveniente, pero va a dejar de ser conveniente. Se va a equivocar en algún momento. Entonces, claro, lo que sucede en Venezuela va a depender muchísimo de ese tino y de ese olfato de Delcy, de la paciencia que tenga Estados Unidos. Y la población venezolana, que normalmente cuando hablamos de Venezuela no se menciona la población, pero depende también mucho de la paciencia de la población venezolana de aguantar las condiciones bajo las cuales se mantienen viviendo al día de hoy. De hecho, esa definición creo que me parece la más correcta. De él sí es por el momento conveniente, hasta que deje de serlo eventualmente. Ahora, ¿qué crees que va a pasar en Cuba? ¿Crees que veremos un cambio de régimen después de décadas y de tantos presidentes que lo han intentado? Creo que se están dando las condiciones para que eso se dé. Es decir, si hacemos un paralelismo entre Venezuela, en lo que sucedió en Venezuela con Maduro, y lo que se está seteando en el tablero para Cuba, creo que estamos ahí. Es decir, tienes esta imputación criminal que te da las condiciones para que puedas hacer una operación de extracción y poner algún reemplazo. Claro, en este contexto creo que el régimen cubano sorprendió a Estados Unidos. Creo que demostró ser mucho más resistente de lo que hubieran esperado. Vamos a ver cómo termina evolucionando la situación, pero ya solo el que tengas estos cargos criminales sobre Raúl Castro, el que hayas ofrecido ayuda humanitaria puntual por $100 millones y que este haya sido rechazado, y que la población también está en ebullición, o sea, en proceso de efervescencia, esperando a que algo suceda, y que la región también está un poco con los ojos centrados sobre Cuba, nos da para pensar que en cualquier momento algo efectivamente va a darse en Cuba. Yo lo que he estado pensando sobre eso es ¿por qué se va a dar? Y si se da, ¿por qué se va a dar ahora? Porque han pasado tantos conflictos, incluso mucho más evidentes, han ido de forma mucho más directa a ataques en Cuba y ha sobrevivido. Y no sé, siento que geopolíticamente hablando, no es que era un momento crítico al menos para Cuba, o puede ser que yo esté ignorando algunas cosas, pero si lo comparo al menos con otro tipo de décadas, quizás no es digamos el momento donde está más débil el régimen. ¿Por qué se daría ahora eso? Porque no estás pensando en Cuba. O sea, el problema no es si Cuba era más débil, o si Venezuela era más débil, o si Estados Unidos no está pensando en Cuba, no está pensando en Venezuela, no está pensando en Irán ni siquiera, está pensando en cómo saco provecho yo de esta situación. Es decir, en el contexto de Irán sí era chévere, o sea, las condiciones se daban para esperar que el régimen se caiga con un empujoncito, pero era un tema de, China y Rusia están destruidos ahorita, este es el momento para mí perfecto para entrar a Irán y darle un empujoncito. Lo mismo con Venezuela. Ya hemos probado que este discurso de apoyo y de hermandad por parte de regímenes autoritarios alrededor del mundo es solo discurso. Que ese discurso no significa que Rusia va a enviar submarinos militares a ayudar a Venezuela, a pesar de que cuando hablamos de la operación de extracción de Maduro en Venezuela, había habido un submarino ruso un par de meses antes, incluso porque habían firmado un acuerdo de cooperación militar. Y en el contexto cubano, un poco lo mismo. Es decir, no están pensando en, este es el momento de mayor debilidad del régimen. No, sí, se dan las condiciones para qué, porque el pueblo está cansado, porque han habido apagones, porque los hemos forzado, porque ha habido un bloqueo, tal.
pero además es un momento conveniente y es una narrativa maravillosamente de increíble venta y promoción para Estados Unidos, derrocar por fin al régimen cubano, un tema más que es increíblemente personal para el secretario de Estado. Eso iba a ir, porque es bastante personal para Marco Rubio y él, digamos que es una bandera que él venía cargando. Correcto. Y que parece que se va a dar, y si es que se llega a dar, yo creo que no sería tan descabellado pensar en Marco Rubio como el candidato republicano a una hipotética futura elección. A ver, yo creo que así no se dé. Creo que no es descabellado pensar hoy en Marco Rubio como el candidato republicano para el 2028. En ese sentido, y claro, los dos opcionados son JD, o sea, el vicepresidente JD Vance y Marco Rubio, secretario de Estado. Y creo que lo que hemos visto de ambos en el escenario internacional te da para pensar que o ha sido el caso, que cuando Trump necesita a un interlocutor que hable con legitimidad, manda a Marco Rubio. Y cuando necesita a un interlocutor que vaya a dar una posición de fuerza, manda a JD Vance. O sea, el diplomático versus el hombre duro. Y va a depender muchísimo de qué es lo que está buscando el electorado al final del día. Es decir, si se agota de esta visión de republicano como el hombre duro que va y te grita y que avasalla y que impone, si se agota esa figura, JD Vance no tiene esperanzas. Sin embargo, digamos, la contraparte es este candidato que se ve en Marco Rubio, que además es el candidato del establishment republicano, que también es algo que se juega a nivel de política interna, esta noción del el partido republicano como el partido del MAGA, o el Partido Republicano como el Partido Republicano que históricamente ha sido. Y esta divergencia en cuál es esta noción de identidad del partido y al final del día qué es lo que quiere terminar siendo. Hablando de ese tema de elecciones, vamos a plantear ciertos escenarios. No tenemos tampoco la bolita mágica, pero he escuchado, por ejemplo, que hay una intención del presidente Trump de intentar quedarse en el poder y en un tercer mandato. Incluso él ha dicho que es parte de lo que esperaría. Hay otros escenarios que, por ejemplo, he escuchado y se plantean que no, él no va a ir, pero, por ejemplo, iría uno de sus hijos, probablemente gane la elección, o si le llega a ganar, nombrando al actual presidente Donald Trump como vicepresidente, que ahí podría abdicar el hijo y podría subir, que es una especie de loophole que hay en la fórmula de Putin, además. Que hay justamente en esa constitución, la constitución norteamericana, la constitución estadounidense, porque no les va a permitir que jueguen una tercera elección electoralmente hablando, siendo candidato presidencial, pero ese loophole puede existir. ¿Tú crees que vaya a salir Trump o la dinastía Trump en general del poder en las siguientes elecciones, o va a encontrar la forma de quizás tener un periodo más? ¿Sabes qué? Yo no creo que esté pensando verdaderamente en un periodo más, a pesar de que la tentación debe ser abrumadora teniendo en cuenta el personaje, pero creo que esta preocupación tan grande con su legado tiene que ver con un cierre de ciclo también. Es decir, ¿qué dejo yo? Esta idea de que yo debería haberme ganado el Premio Nobel de la Paz y que yo he cerrado 10 conflictos en lo que va desde el inicio de mi mandato y tal. Creo que esa preocupación con su legado habla mucho más de pensar en cierre de ciclos que de reiniciar otros. Y luego pensando en la posibilidad de que los hijos de Trump puedan ser elegidos a la presidencia, sabes que no lo veo viable, no porque no pueda suceder, y no, la dinastía nos ha dado muchas sorpresas en los últimos años, sino porque si leemos el panorama electoral, no están en nada, ninguno de los dos, políticamente, digamos. El hijo de Trump, del que más se habla en círculos políticos, es Barron Trump, pero obviamente tiene como 18 años, entonces no es viable. Y se habla como el mayor contribuyente a esta imagen en los podcasts y a la comunicación y al giro de comunicación del presidente Trump. Y en cambio, Eric y no me acuerdo cómo se llama el otro, más bien están más vinculados al tema empresarial, a los negocios. De hecho, uno se casa ya mismo y Trump ni siquiera va a ir al matrimonio porque Irán, de hecho eso fue exactamente lo que dijo, pero como te digo, creo que el enfoque de sus roles alrededor del presidente han sido más en
el control del negocio de criptomonedas de la familia y de las empresas como tal, y no necesariamente del ámbito político. De hecho, digamos, más vinculado al ámbito político y más que Barron incluso, es el yerno de Trump. ¿Crees que Estados Unidos está perdiendo su posición como gran poder en la geopolítica? Creo que Estados Unidos ha cambiado la forma en que ejerce poder en geopolítica. Es decir, Estados Unidos llevaba una amplia trayectoria en el que pensaban el poder desde un punto de vista de poder real. Es decir, la combinación casi perfecta del poder duro y del poder blando. Y que durante mucho tiempo es un trabajo muy consciente de impulsar el poder blando a nivel internacional. Pensando mucho en la persuasión, pensando mucho en la marca Estados Unidos y qué significa, qué es el sueño americano y cuál es la nación. Creo que hubo un trabajo muy consciente de vender esa idea de qué es la democracia y por qué vamos a vivir y qué es la libertad y de esa noción de lo que verdaderamente significa Estados Unidos. Y ya centrándonos en la actualidad, se ha dejado de lado la idea de que el poder blando vende más y se ha creado un proyecto de exteriores que se apalanca en el poder duro netamente. Y lo vemos, es decir, militar y económico, y eso es lo que vemos en Estados Unidos ahora. Entonces, claro, no es que necesariamente ha perdido el poder a nivel geopolítico, sino que ha cambiado mucho la forma en que lo proyecta. Entonces, claro, si eres China, por ejemplo, te habla en términos de economía y en términos de poder militar, y si eres Irán te habla en términos de economía y de poder militar, y eso te dice mucho, pero para otros países como nosotros, por ejemplo, el que se le haya bajado el volumen tanto al poder blando, para nosotros eso es mucho más notorio que su contraparte, porque es con la que tenemos más experiencia y cercanía. ¿Y tú crees que esto puede ser una oportunidad, por ejemplo, para China o Rusia para aprovechar, tomando en cuenta, hay dos cosas? Primero, particularmente, yo creo que China es un actor político que siempre mira a largo plazo. Que va como si fuera un jugador de Go, que es algo que ellos suelen jugar allá. Creo que también tiene que ver con el hecho de que solo hay un régimen y realmente no tienen que preocuparse por si van a cambiar o de aquí y de allá. Sí, el costo político no es algo que les quita correcto, el sueño. Que es algo que sí sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier otra, entre comillas, democracia. Pero están ahí esperando pacientemente el momento. Y también, por ejemplo, la segunda parte, que hace poco estuvo Donald Trump en China. Y me detengo ahí porque creo que eso también es parte del análisis. Donald Trump estuvo en China, o sea, él fue el que viajó a China, no fue que el primer ministro, no es primer ministro, perdón, sí primer ministro, Xi Jinping, no. Presidente. Presidente. No es que él fue a Estados Unidos, sino que Donald Trump vino hasta China. ¿Tú crees que por ahí hay una especie de, no sé si cambio en la balanza de poder, por lo menos se puede ver que están tomando quizás una oportunidad para poder hacer sentir más su presencia como potencia? A ver, qué lindo que me lo preguntes, y justo subí un video de esto a la cuenta de @compendium.global, donde hablaba exactamente de esto. Sí, efectivamente, es Trump el que va a China, pero además, deja tú que Trump haya ido a China. En los últimos 6 meses fueron Macron, Putin, Starmer y Trump. Todos los miembros del Consejo de Seguridad de los miembros con veto, digamos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los miembros permanentes estuvieron en China. Eso te dice mucho más que solo haya ido Trump o que solo haya ido Putin. Es decir, la cúspide del poder internacional, todos los actores con veto en el cuerpo multilateral de mayor peso, fueron a visitar a Xi Jinping. Sí, o sea que hay un reconocimiento de que China ya no es ese otro poder. Es cuanto menos un interlocutor legítimo y real. Y en el caso de Estados Unidos, el único que se le mide de tú a tú. Antes de irnos, me gustaría dejar planteados ciertos escenarios. Vamos. Para ver, quizás después de aquí unos 6 meses, retomar la conversación y ver qué ha pasado ahí. ¿Qué escenarios crees que puedan ocurrir a nivel internacional en lo que queda del 2026? A ver, yo creo que vamos a ver una resolución en el contexto iraní. Creo que esa resolución se va a parecer mucho al escenario que Trump había denostado durante su primer mandato, y es a la noción de un acuerdo nuclear
similar al JCPOA del 2015, que él tiró abajo. Que firma Barack Obama, sí, ¿no? Correcto, al acuerdo nuclear de Barack Obama. Es decir, un acuerdo en el que Irán se compromete a apertura y a que exista algún tipo de control multilateral de su programa nuclear, y a no enriquecer, y a una moratoria al enriquecimiento de uranio, pero no a un cierre completo del programa. Es decir, vamos a ver algo así, pensaría yo, en el contexto iraní y la reapertura de Hormuz. Lo que quedaría por ver es si esa reapertura de Hormuz viene condicionada por peaje iraní, que es lo que se está aplicando ahorita y es lo que generaría la mayor ganancia en términos por lo menos de relaciones públicas para Irán, mantener ellos el control efectivo del estrecho de Hormuz en ese sentido de que ya no sea un estrecho de paso libre, sino que exista un peaje controlado por parte del Estado. Pero sí, digamos, yo creo que lo que vamos a ver en breves, digamos, en los próximos 3 meses, un fin a ese conflicto. Y luego, durante los midterms, y aquí probablemente me parece a mí que es lo más interesante que está sucediendo en política estadounidense y de lo que se habla poco y se cubre poco, son todos estos esfuerzos de redibujar los distritos electorales que han ido agregando o quitando asientos en distintos estados para la Cámara Baja. En lo que va al día de hoy, me parece que había un artículo en el New York Times que hablaba de que los demócratas han perdido asientos, que son los más afectados en el contexto, además, dada las últimas decisiones de la Corte Suprema. Entonces, dado ese escenario, si Trump no logra anunciar una victoria al conflicto de Hormuz, digamos, o un anuncio que le dé así réditos políticos capitalizables rápidamente en el contexto electoral, la Cámara quedaría más o menos como está ahora, es decir, casi empatada. Sin embargo, si Trump logra anuncios, los republicanos verían una ganancia en la Cámara Baja verdaderamente importante. Y eso ya plantea una segunda mitad del mandato mucho más fluida con relación a cambios que se quisieran realizar. Y cuando digo cambios que se quisieran realizar, hablo de cambios en todo sentido. Por ejemplo, hemos visto o vimos que casi inmediatamente desde el segundo mandato de Trump cambios en política migratoria, cambios de verdad durísimos con relación a políticas de deportación, políticas de ingreso, políticas de refugio, etc. Y lo que podríamos ver en la segunda parte del mandato es un endurecimiento de esto. Es decir, hoy dado el contexto internacional, ha bajado muchísimo la cobertura de lo que se está dando en los contextos de política migratoria. Además, hay menos financiamiento disponible para eso en este momento puntual. Pero si se desbloquean esa posibilidad de debate, ya hoy Mark Wayne Mullen, director de secretario de Homeland Security, anunciaba que Estados Unidos estaría pensando en disminuir, por ejemplo, los vuelos desde países que tengan migrantes con mayores ingresos irregulares. Entonces eso significa que países como Honduras, que países como Ecuador, por ejemplo, podrían haber disminuido la frecuencia de sus vuelos a Estados Unidos porque la política migratoria de ese país así lo requiere. Digamos, y esto estoy lanzando así cosas al aire, pero creo que podríamos ver endurecimiento de esas políticas a mediano o largo plazo en caso de que hayan estas ganancias significativas en la Cámara Baja. Cambios en Cuba también vamos a ver a corto plazo. ¿Se cae o no se cae? Yo creo que se cae. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí lo interesante, además, lo más importante en la caída es si hay una figura que reemplace de manera que lo hizo Delcy con Maduro, si hay una figura que reemplace, sí, conveniente, además que responda a los intereses estadounidenses, que pueda reemplazar a Díaz-Canel. ¿Y en Venezuela? ¿Esperas elecciones? ¿No? No este año. Veremos qué pasa. Sería una gratísima sorpresa, pero no las esperaría este año. Andrea, como tradición, en nuestro podcast siempre solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera es: ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Me gustaría saber qué tema internacional, pensando no en la región, sino en el mundo, qué tema internacional creen que les afecta más viviendo en Ecuador. Creo que normalmente no solemos pensar en política internacional de esa manera, siempre pensamos en política internacional lo que sucede en el mundo, pero no solemos pensar directamente en que estas cosas que suceden tan lejos nos afectan directamente también. Entonces me gustaría saber dónde creen que está el impacto. Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Me encantaría que deje de ser una sociedad apática. ¿Cómo lo cambiamos?
educación. Para mí la educación, y creo que esto te dije también la vez pasada que estuve aquí, pero para mí la educación es el gran game changer. Ahí es donde están. Todos mis juegos están en esa canasta. Hay que seguir apostando, sea Hay como que seguir sea. apostando a la educación. Y ojalá también poder tenerte en nuestro programa de formación, justamente educándonos a 30 changemakers de toda la región. Cuenta con eso. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Siempre es un gusto poder conversar y aprender de ti. Igualmente. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.